Esa vez que me reencarné como un slime. Volumen 4. Capítulo 3, hacia tierras humanas. Tuve un sueño. Un sueño que se había vuelto más y más vívido con el tiempo. Deprisa. De nuevo. Por favor, los niños. No este sueño de nuevo. Por favor, salva a los niños. Está bien, lo prometo. Por favor. Los niños están en la capital real. ¿Dónde? La capital del reino de Ingrasia. Por favor, sálvalos antes de que sea demasiado tarde. Y ahí fue cuando desperté. Desperté y luego me di cuenta de que estaba llorando. Esto ya no era algo que pudiera descartar como un simple sueño. Supongo que necesitaba dirigirme a Ingrasia, a tierras gobernadas por humanos, lo antes posible. No había un solo momento que perder. Por primera vez en varias semanas, volví a Tempest. Benimaru y Rigurd habían trabajado juntos para mantener las cosas funcionando sin problemas en mi ausencia. No hay peleas o robos que reportar, Rimuru-sama, informó Benimaru. Las cosas no podrían haber sido más fáciles. Por supuesto, si alguien fuera lo suficientemente tonto como para intentar algo de eso, me ocuparía de ellos de inmediato. Ya hemos recibido un envío de fruta del rey demonio Carrión, agregó Rigurd. Fueron entregados por vía aérea, en la espalda de estos grandes monstruos aves, por lo que me temo que por ahora solo hay una cantidad limitada. Los monstruos que llamaban hogar a Tempest se llevaban bastante bien por defecto, así que no esperaba un aumento repentino del crimen. En todo caso, sentí que mi presencia atraía el tipo de atención que este país realmente no necesitaba. Nuestra gente ya había realizado controles de calidad en el envío de Carrión y lo dividió en suministros para alimentos e ingredientes para la futura destilación. Muy bien hecho, pensé. Las cosas parecían funcionar sin problemas, estuviese cerca o no. John y sus hombres se llevaban bien con los hobgoblins, los Sigurks y otros monstruos locales. Era más que mi presencia lo que evitaba que yo me iniciara peleas callejeras. Los monstruos, respetando mis reglas, eran bastante más amigables con ellos de lo que pensé que serían, y nadie en la banda de Yom era lo suficientemente intolerante como para despreciarlos. Era realmente genial. Podrían haber sido una chusma de matones y carteristas cuando los conocí, pero tal vez no eran tan malos de corazón. Además, realmente creo que Yom tiene este magnetismo inescrutable, el tipo de carisma que el dinero simplemente no puede comprar. Y tal vez ese era el porqué. Tanto él como los monstruos querían trabajar juntos, estaban dividiendo sus roles con sorprendente facilidad. Usando Tempest como su base de operaciones, el equipo realizaba patrullas regulares alrededor de las aldeas que salpicaban el bosque. Si todo era normal, se entrenaban diariamente bajo las instrucciones de Akurou. Las aldeas fronterizas ahora tenían un firme sistema de apoyo que los respaldaba. Antes, si alguien descubría un monstruo o una manada peligrosa, tendrían que ponerse en contacto con el gremio, seleccionar un equipo para enviarlos y, en ocasiones, enviar primero un grupo de investigación. Sin un cristal de comunicación, un objeto mágico costoso, una aldea tardaría al menos una semana en recibir ayuda. Sin embargo, los unicornios cabalgaban muy rápido, por lo que, si recibían un mensaje de emergencia de una aldea lejana, podrían dirigirse al rescate dentro de 2 días. Podrían seguir sin comer ni beber. En términos de velocidad total, incluso podrían vencer a los Starwolves. Supongo que eso es lo que te clasifica, Bey. Lo bueno es que no todos eran presumidos o solo permitían que las vírgenes los montaran o lo que sea. Eso fue un alivio. Los jinetes goblins se encargaban de las tareas de seguridad en la ciudad principal, pero en todo caso, nuestra capital estaba muy bien defendida. Como resultado, acordamos que alrededor de 5 jinetes goblins se unieran al equipo de John para manejar alertas repentinas. Tenían los hobgoblins gratis para eso, así que estaban felices de trabajar juntos. También ayudaba a correr la voz acerca de nuestra nación a las aldeas más remotas, por lo que estaba totalmente a favor. John lo apreciaba más que nada, y colaborar con él no me desagradaba. Tal vez se sintió un poco culpable por haber hecho todo esto, por lo que nos dieron algunas instrucciones sobre temas como el combate grupal, las habilidades con la espada, las artes marciales de hombre a hombre, etc. Aprendí mucho de ellos sobre las técnicas de supervivencia y la forma en que se mantenían seguros en el campo.
Nuestra relación de confianza había crecido hasta el punto en que no se arruinaría si estuviera un tiempo fuera de la ciudad. Y eso era lo que buscaba, me hacía sentir más seguro sobre viajar a tierras humanas. Esa noche, reuní a mis funcionarios y discutí las cosas. Así que me gustaría pasar un tiempo viajando por pueblos y naciones humanas. También quiero mantenerlo en secreto. No hay necesidad de hacer un gran escándalo al respecto. Les conté todo sobre los sueños que había estado teniendo. Que sospechaba que Izaba Sisuei, la mujer que consumí, me mostraba sueños. Creí que revelaban algunas de las razones por las que estaba tan decidida a confrontar al rey demonio Lian, a pesar de todo su conflicto interno. Y desbloqueé el acceso a ellos simplemente porque me entrené para dormir un poco, por pura pereza. Nunca se sabe lo que la vida te arrojará. Pero eso significaba que cuando comí Shizu, también asimilé su alma. Estaba empezando a pensar que sí, pero el gran sabio no respondió. Siempre me está dando conferencias sobre cosas que no le he preguntado, pero mantiene la boca cerrada en momentos como estos. Me imagino que respondería si pensara deliberadamente la pregunta, pero las consultas confusas como estas eran su principal debilidad. El sabio, que siempre trataba de ser lo más preciso posible con sus respuestas, probablemente no quería admitir que podría estar equivocado sobre algo. ¿Qué es un alma? Ni siquiera lo sabía. Una vez que terminé, observé las caras a mi alrededor. Entiendo, comenzó un Osco Rigurd, pero la idea de que Rimuru-sama salga solo, no es algo que podamos aceptar muy fácilmente. De hecho, agregó Akurou, si algo le sucediera, podría alterar los cimientos de la alianza, y justo cuando está empezando a tomar forma. Bueno, si no queremos que Rimuru-sama vaya solo, tal vez podríamos brindarle protección. Fue Benimaru quien me extendió ese salvavidas. Mientras pudiera mantenerme a salvo, en otras palabras, no me iba a regañar demasiado. Entonces Sion levantó una mano. Entonces, estaría bien que lo acompañara. Estoy seguro de que ella no había estado escuchando. No habría nada encubierto sobre mi viaje si ella estuviera conmigo. No, no quiero causar ningún problema esta vez, así que estoy planeando hacer mis viajes en forma humana, no como un monstruo. Souei me dijo que hay una variedad de barreras mágicas que cubren muchas de las ciudades, por lo que si un rango Akomoto viene conmigo, vamos a ser vistos de inmediato. Además, quiero decir, mírate, todos tienen cuernos en la cabeza. Nuestros cuernos son puramente decorativos. Y trabajaré para contener mi aura, lo prometo. Está bien, inténtalo ahora mismo. Solté el comentario, habiendo tenido suficiente del egoísmo de Sion. Si ella realmente pudiera disipar su aura, entonces perfecto, eso funcionaría. Podríamos ocultar sus cuernos de otra manera. Ah. En cambio, su aura se expandió. Mala elección, idiota. Para. Vas a derribar el edificio. Sion me mostró una mirada sombría de decepción mientras la regañaba. Lo necesitaba. Si fuera permisivo aquí, terminaría trayendo nada más que problemas. Mira, eres una mujer fuerte, quiero que mantengas el orden en esta ciudad por mí. Cuento contigo. Ese sí, señor. No lo decepcionaré, Rimuru-sama. Darle un cumplido a Sion y un poco de responsabilidad en el trabajo la ayudó a recuperar su motivación, incluso cuando su fracaso absoluto trajo una mirada de dolor a la cara de Benimaru. Así que estaré cuidando el fuerte de nuevo, susurró, claramente decepcionado. Probablemente se ofrecería como un sustituto, pero si Sion no podía ocultar su aura, él tampoco tenía una oportunidad. No con la cantidad masiva de energía mágica que tenía, fácilmente la mayor entre los Kijin. Sin embargo, no había nadie más a quien pudiera vigilar las cosas mientras yo estaba fuera. Él era el único que podía retener la autoridad sobre todas las diferentes especies de monstruos aquí. Sion y Souei, mientras tanto, no eran tan hábiles en la política entre monstruos. Bueno, respondió Suna con una sonrisa primitiva, supongo que me corresponderá unirme a usted, entonces. Pero eso era un problema en sí mismo. Sí, el aura de Suna no estaba tan expuesta como las de Benimaru o Sion, pero todavía era casi un monstruo de rango A, no había manera de evitar eso. Además. En realidad, tengo un trabajo para ti, Suna. Mientras estoy fuera,
quiero que vigilles las puertas de la ciudad para asegurarte de que no haya nadie sospechoso entrando o saliendo. Si estuviera allí, sabría de inmediato si aparecen personajes sombríos. La habilidad de analizar y evaluar mantenía una vigilancia constante sobre lo que sucedió en la ciudad. Showey podía hacer eso a nivel físico, pero ni siquiera él podía hacer mucho si un demonio ocultaba su aura lo suficientemente bien como para evitar ser detectados. Los reyes demonio nos conocían ahora, teníamos que estar alertas. Yo era amigo de Milim y tenía al menos una relación positiva con Carrión, así que pensaba que nadie pelearía por ahora, pero, quiero decir, estos son reyes demonio. Tienes que mantenerte vigilante. Así que pensé que era mejor que Suna se quedara y vigilara a nuestros visitantes. La habilidad única de análisis que tenía era al menos una herramienta de investigación tan buena como la mía. Geld permaneció en silencio. Estaba dirigiendo nuestras obras viales a las naciones vecinas, lo que se podría decir que era el mayor proyecto de obras cívicas que se había intentado en Tempest hasta el momento, y no estaba dispuesto a abandonar su deber tan fácilmente. Era demasiado responsable de eso, y sabía cuál era su papel. Akurou y Kurobe sintieron lo mismo. Podría unirme a usted, quizás, dijo el primero, pero imagino que preferiría que continuara entrenando a nuestras tropas, Rimuru-sama. Sí, yo también. Todavía tengo armas que hacer con Kaijin. Parecían abatidos al respecto, pero cedieron. Dicho esto, no podría irme sin un acompañante. Por lo que me dijo la banda de Cabal, y por los peligros que había superado hasta ahora, tenía la impresión de que era bastante fuerte en este punto. Pero cuando me enfrentaba a una amenaza tan abrumadora y desesperada como, por ejemplo, Milim, claramente no podía permitirme bajar la guardia todavía. Siempre podría huir si sentía que no había posibilidad de ganar, pero por lo que sabía, algo como ella podría matarme instantáneamente. Necesitaba algo de protección. No se preocupen. Siempre estaré junto a mi maestro. Es posible que así todos tengan tranquilidad mientras llevan a cabo sus tareas. Ranga parecía demasiado ansioso por decir esto, con su cola moviéndose tan fuerte que pensé que lo impulsaría al aire. Además, agregó Showei, puedo usar replicación para enviar un doble de cuerpo para mantener el contacto con Rimuru-sama, informándole de inmediato si algo sucede. No creo que debamos ser tan cautelosos. Como un demonio con cierta experiencia en atravesar ciudades humanas, apreciaba la experiencia que él tenía al respecto. Tenerlos a los dos cerca también hacía mucho para calmar mis propias ansiedades. También tenía en mente las guías perfectas. Sí, muchachos, dejen de preocuparse por mí. Me hice amigo de Cabal y sus amigos solo para este tipo de ocasión. Estaba pensando que podrían ayudarme y guiarme. Ya veo. En ese caso, no me quedan dudas al respecto. Ranga Dono, Showei Dono, dejó a Rimuru-sama en sus manos. Con las preocupaciones de Rigurd aparentemente atendidas, me dio su permiso formal para partir. Además. En ese caso, será mejor que Gopta le avise a Cabal de inmediato. Prepararé sus cosas. Ya me estaba ayudando a prepararme. Ese es Rigurd para ti. Siempre confiable y con todos los demás asintiendo con su aprobación, podría embarcarme en este viaje sin ningún asunto pendiente. Los tres aventureros caminaron por el bosque, Cabal, y Lanígido. Su trabajo consistía en explorar estos bosques, manejando cualquier tarea de matanza de monstruos y recolección de recursos que recaía sobre sus hombros. Era un trabajo duro que a veces los obligaba a dormir al aire libre durante días, pero cada vez era más fácil de lo que solía ser. Eso era gracias al nacimiento de Tempest, la nación de monstruos que llamaban hogar al gran bosque del Jura. En este punto, habían visitado la ciudad de Rimuru varias veces. No podrían pedir un mejor lugar para sus aventuras. El lugar parecía cambiar cada vez que aparecían, creciendo y expandiéndose. Les daba acceso a artesanos que podían arreglar sus armas y armaduras, y para ser honesto, a los tres no les molestaría tener una instalación de algún tipo dedicada a aventureros a la cual llamar hogar dentro de la ciudad. Cada vez que aparecían, traían consigo una variedad de hierbas y frutas fragantes que encontraban en el bosque. Cualquier cosa rara que presentaban era recibida con los brazos abiertos, y antes de darse cuenta, habían adoptado la costumbre de estar atentos a cualquier cosa que Tempest pudiera cosechar. También les ayudaba, especialmente porque Tempest había logrado cultivar y producir en masa algunas de las plantas que ellos traían.
Eso les permitía usarlo en alimentos y demás, y eso contribuía directamente al nivel general de satisfacción de los aventureros en sus vidas. Hombre, señaló Cabal, la comida de allí mejora cada vez más, Suna ya debe estar a la altura de los cocineros de la capital real. Nah, mejor que eso. Quiero decir, sus platos vencerían cualquier anciano elegante en casa. Tú lo dijiste. Soy un buen juez con la comida, ¿sabes? Y Suna es de primera línea. Y algunos del equipo bajo ella tampoco pueden ser subestimados. Cierto. Pero recuerden, muchachos, no estamos aquí solo para comer la comida de otras personas. Entendido. Cabal dirigió una mirada severa a sus compañeros antes de que se dejaran llevar. La calidad de la cocina de Tempest era evidente, pero estaban en condiciones de ganar mucho más que eso. Ustedes no se han concentrado tanto en comer que se están olvidando de nuestra verdadera misión, ¿verdad? Oh, no seas tan tonto, Cabal. Sí. Tenemos a Rimuru confiando en nosotros aquí. Será mejor pagarle su ayuda, Cabal asintió con la cabeza. Rimuru, el monstruo que había aparecido repentinamente en el gran bosque de Jura y comenzó a gobernar prácticamente en un abrir y cerrar de ojos, los había llamado a su habitación antes. La escena del familiar Gopta, el hobgoblin señalándoles en el bosque fue una sorpresa, pero no era la primera vez, así que lograron mantener la calma. Supongo que Rimuru-sama tiene una solicitud para ustedes. No se molestaron en escuchar esto de Gopta, incluso se alegraron cuando ofrecieron su apoyo. Rimuru los había tratado bien, dejándolos deambular libremente por la ciudad e incluso haciendo que sus subordinados los ayudaran de vez en cuando. Había hecho cosas maravillosas no solo para estos aventureros sino también para la raza humana en general. El enloquecido Ifrit, el Orklord junto con su enorme horda, y Charybdis, todas eran amenazas sin precedentes para el pequeño reino de Blumund, y Rimuru, el Slime, se había encargado rápidamente de cada una. Sinceramente, no podían agradecerle lo suficiente. No es que esta fuera su única motivación. Pero, insistió Cabal, sus patrullas tienen tan vigilado el bosque en estos días, que sería una pérdida de tiempo para nosotros tomar cualquier trabajo de matanza de monstruos del gremio, ¿no? Probablemente tienes un punto, respondió Gido. Todos los materiales basados en monstruos que necesitamos, y sin siquiera sudar. Sí, exacto. Y tampoco podríamos haber subido nuestro rango a Bey sin él. Sin embargo, eso fue una especie de trampa, ¿no? No seas estúpida, Ilan. Es solo una pequeña ventaja, es todo. Sí. Ya sabes lo que dicen sobre mirarle los dientes a un caballo regalado, ¿verdad? No estoy diciendo que estemos equivocados, muchachos, respondió Ilan, pero prácticamente hemos recibido un montón de caballos de él, ¿no? Pasamos un tiempo explicando cómo funcionaban las cosas en nuestra ciudad y con el gremio libre, pero aún así, no le hemos dado mucho más. Tal vez sea así. Gido asintió con la cabeza. He estado tratando de obtener información privilegiada para pagarle a Rimuru, pero... ya lo conoces, no es el tipo de persona que se preocupa demasiado por los detalles. Dijo que la recopilación de inteligencia también era importante, ¿recuerdas? Tempest sí tenía patrullas regulares que navegaban por las áreas alrededor de la ciudad principal, jinetes goblin, compuestos por hobgoblins y sus monturas de Starwolves. Se movían ágil y rápidamente para mantener segura la región, y era gracias a ellos que la ley y el orden reinaban en el bosque. Una consecuencia eran todos los materiales e ingredientes derivados de los monstruos que ahora llegaban a la ciudad de Rimuru, y parte de ellos se desviaba al equipo de Cabal a cambio de nueva inteligencia. Tempest en sí misma no era delicada sobre el uso de estos materiales. Para sorpresa de los aventureros, Tempest era el hogar de varios artesanos enanos conocidos, pero ni siquiera ellos podían usar todas las cosas a las que tenían acceso. Entonces, cualquier cosa que no pudiera ser aprovechada para armas, armaduras o comida, la trataban como chatarra y dejaban que los aventureros tuvieran acceso gratis. Esto era, por decirlo a la ligera, una ganancia inesperada. Cuernos de liebre cornuda, aletas de rana venenosa, orejas de oso gigante, incluso cosas como cuernos de Armosaurus, si tenían suerte. Llevar esas cosas al gremio era tratado como ellos completando su misión,
prueba de que habían matado a algunas de las criaturas peligrosas que amenazaban a las ciudades. Esto les sumaba puntos, y los puntos significaban mejoras de rango. No podían vender estas partes por dinero, pero para los aventureros, todavía eran eminentemente valiosas. Estaban haciendo trampa. Oh, absolutamente, pero hacer trampa estaba bien en este negocio si nadie se enteraba. Esa era, al menos, la actitud con la que Cabal apeló a este acuerdo mientras examinaban los desechos de Tempest de forma regular. Era cierto que Fuse, maestro del gremio del Reino de Blumund y jefe del gremio libre con el que estaban afiliados, era totalmente consciente de todo esto. Había hablado con Rimuru, había visto la ciudad que construyó y sabía exactamente qué tramaba la pandilla de Cabal. El hecho de que simplemente suspirara y les dijera no dejen que esto haga que su entrenamiento se vuelva inútil, de acuerdo, era porque el trío era un vínculo importante entre él y Rimuru. Sabía que Akurou, un Kijin que ofrecía instrucción militar a los monstruos de la ciudad, también los estaba entrenando. Por lo tanto, razonó, que incluso con la forma en que jugaban con el sistema, sus habilidades no estaban sufriendo por ello. Fuse era una cosa. Otros a su alrededor eran menos agradecidos. Cualquiera que avanzara en la clasificación de puntos tan rápido como ellos, seguramente sería sospechoso de traición. Llevarlo demasiado lejos podría revelar todo el acuerdo, por lo que el maestro del gremio los llamó en un día para aconsejarles que actuaran con un poco de moderación. Ahora, sin embargo, Gupta les había traído noticias mucho más emocionantes. Pero supongo que Rimuru tiene una solicitud directa para nosotros hoy, para variar. Sí. Se siente bien saber que confía en nosotros. MMHMM. Es hora de flexionar nuestros músculos un poco. Por lo tanto, con una moral excepcionalmente alta, regresaron a la ciudad de Rimuru. Según el informe de Gupta, el trío de Cabal estaba en camino hacia aquí en ese momento, probablemente llegando en 2 o 3 días. Según los informes, estaban más que un poco celosos de que Gupta saltara sobre su Starwolf y usara movimiento de sombra para regresar a la ciudad. Al parecer, Ilan tenía un portal mágico elemental en su repertorio, pero solo era práctico para saltos de emergencia de corto alcance, una distancia muy larga requería una cantidad masiva de energía del catalizador para funcionar. Los puntos de teletransporte de Vestar no necesitaban nada de esto porque estaban hechos del increíblemente valioso acero mágico. Quizás podríamos proporcionarle a Ilan uno para eliminar la molestia, pero eran tan grandes y pesados que la entrega requeriría un gran esfuerzo. El uso de un catalizador era la solución más fácil de emplear, y si se le daba la opción, un aventurero elegiría el método rápido y sucio casi siempre. Pero de todos modos, Rigurd estaba manejando mis preparativos de viaje, así que, por ahora, decidí informarles a Vestar y Gabiru sobre los términos de mi contrato con el rey Geisal. Había revisado los documentos de trabajo que Geisal me proporcionó mientras estaba en el carruaje de lobo que me llevó a casa. Incluía los nombres de enanos que actualmente trabajan como médicos y las condiciones mínimas requeridas para su aceptación. Miré todo esto y pensé si estaba dispuesto a firmar, discutiendo asuntos con Kaijin en el camino. Mientras lo hacía, llegué a una conclusión mental, una que ahora quería discutir con Gabiru y Vestar, ya que trabajarían más con los chicos que yo. Vestar estaba tan dedicado a su investigación que rechazó la oportunidad de regresar a casa. O va muy bien, reflexioné mientras me teletransportaba a la cueva, o va realmente mal. Gabiru me saludó del otro lado. Ah, Rimuru-sama. Él gritó. Lo hemos estado esperando. ¿Qué ambiente tan maravilloso es este? Me dirigió hacia Vestar, que estaba en medio del trabajo, pero se puso de pie al notarme. Me alegro de verte de nuevo, Vestar. Me alegro de que te vaya bien, pero... ¿Es mi imaginación o te has vuelto más delgado? ¿Estás comiendo bien? ¿O durmiendo? Estoy bastante bien, señor. La comida aquí es simplemente maravillosa, y nuestros menús están creciendo día a día. Estoy comiendo muy bien en cuanto a mi horario de sueño, bueno, sí, mi trabajo podría estar afectando eso, pero tengo una cama aquí que puedo usar. Y además, es bastante agradable dormir solo la cantidad mínima necesaria. Así que no duerme mucho, ¿eh? Dejarlo trabajar hasta la muerte no sería cosa de risa. Por mucho que le gustara, todavía era posible que llevara las cosas demasiado lejos. Pero parecía disfrutarlo tanto que simplemente lo dejé luego de advertirle que trabajara con moderación.
Si él no hacía caso de eso, siempre podría forzar el problema más tarde. A diferencia de Kaijin, que tenía que supervisar y dirigir casi todo en su trabajo, Vestar se dedicaba únicamente a la investigación, algo que estoy seguro le parecía un paraíso. Entonces, ¿cómo se están desarrollando las cosas? ¿Has logrado estabilizar el proceso de extracción? Oh, es perfecto ahora, Rimuru-sama. Él sonrió. El problema resultó ser la interacción con partículas en la atmósfera. Realizar la extracción en un entorno de vacío ahora nos permite crear pociones completas de manera consistente. Deberíamos poder producir medicamentos en masa regularmente. ¿Y cómo están nuestros esfuerzos de cultivo de Hipokute? No hay problemas, señor, chilló Gabiru. Estoy haciendo un esfuerzo diligente para criarlos. Es verdad. En este punto, Gabiru Dono es una especie de autoridad en productos farmacéuticos. Así que ahora teníamos una fábrica en nuestras manos. Al principio, iba a pedirle a Kurobe que usara su habilidad única de investigador para producir 1 tonelada de pociones copiadas para nosotros. Sin embargo, eso presentaba problemas para el futuro. Confiar en alguna habilidad secreta especial como esa creaba un vínculo débil que nos dejaría inconscientes si perdiéramos a la persona en cuestión. Necesitábamos un entorno que permitiera realizar un trabajo continuo. Nutrir al personal técnico adecuado nos haría más poderosos como país más adelante. Esa era toda la intención detrás de forjar un pacto con el reino enano. Excelente. Entonces, después de las discusiones con el rey Geisal, creo que pronto veremos más personal. Oh. Cielos. Publicidad MM4. Gabiru y Vestar tragaron nerviosamente mientras esperaban que continuara. Primero, quiero que ambos le echen un vistazo a esto. Les entregué la lista de médicos, junto con sus condiciones. H.O.H. Vestar se maravilló mientras los leía. Veo a Johan y Marchet en esta lista. Con estas condiciones, no veo un problema con el empleo para todos ellos. Sus ojos, ardiendo con una nueva pasión, se giraron hacia mí. Cada uno tiene talento. Son todo el personal que me gustaría que me ayudara. Si puedo entrenarlos aquí en este momento, también significaría entrenamiento para la próxima generación de investigadores. Y puedes confiar en estas personas. Por supuesto. Lo apuesto por mi orgullo enano. Ciertamente actuó orgulloso. Quería saber si estas personas estarían a la altura de la confianza requerida para vivir en un lugar como este, y a juzgar por la reacción de Vestar, valía la pena apostar. Ya eran dignos de ayudarlo, dijo, y ya estaba pensando, como yo, sobre cómo se desarrollaría este laboratorio en el futuro. ¿Y tú, Gabiru? ¿Crees que puedes trabajar con las nuevas personas que tenemos aquí? ¡Guau! No se preocupe, señor. He entrenado a mis subordinados para que sean una unidad de guardia tan buena como nunca se ha visto. Dios mío, si Vesterdo no puede responder por ellos, difícilmente podría pensar en un mejor equipo en el que confiar y trabajar. A Gabiru ciertamente no le importaba tener más gente, lo que significaba que mi respuesta era clara. Excelente. En ese caso, aceptaré estas condiciones y recibiré a todos estos doctores enanos. Vestar, dijiste que estás contento con estas habilidades y condiciones, pero me gustaría que examines estos documentos en detalle, si no te importa. Gabiru, informa a los otros Dragonius y asegúrate de que esta cueva sea segura para todos. Absolutamente, Rimuru-sama. Sí, señor. Yo, Gabiru, sacrificaré cada hueso de este cuerpo para servirle. Oh, tú también, Gabiru. Sí, mi señor. Haz un buen trabajo en esto y te nombraré para mi equipo ejecutivo. Esperaré que me des lo mejor de ti. Ah. Yo, un ejecutivo. En su gabinete. Sí. Y eso se aplica incluso si Abiru decide darte la bienvenida y nombrarte jefe de los hombres lagarto. Eres uno de mis hombres ahora, y me gustaría tratarte como uno. ¿Crees que eso será un problema? No, ni un poco, señor. Nunca me molestaría por eso en absoluto. Yo estoy tan abrumadoramente feliz que, sniff. Gabiru estaba tan abrumado por la emoción que estalló en sollozos, derramando un flujo constante de lágrimas masculinas. Maravilloso, Gabiru Dono, maravilloso, dijo Vestar mientras lo palmeaba en el hombro. Wow. No tan rápido.
Eso supone que todo esto se irá bien. No finjas que es un hecho asegurado todavía, o de lo contrario va a explotar en nuestras caras. Quiero ver un esfuerzo serio, de acuerdo. Sí, señor. Nunca he estado tan inspirado. Gabiru había logrado calmarse lo suficiente como para ahogar las palabras. Lo cual era bueno, porque si íbamos a llevar nuestro negocio de pociones de recuperación, una de las nuevas especialidades de Tempest, al siguiente nivel, lo necesitaba completamente concentrado. Vestar me contó los detalles más tarde. Al ritmo actual de fabricación, podríamos producir una dosis única de poción completa, la medicina curativa de la más alta calidad, en un día completo de trabajo. Esto incluía cosechar las hierbas y pocute, conjurar mágicamente un vacío sin aire y operar el equipo de extracción. Era un trabajo que duraba desde la mañana hasta la tarde, seguido de otras 10 horas para que las esencias de hierbas se extrajeran completamente dentro de la poción. Las esencias tardaban en realizar las fusiones mágicas requeridas en la solución, no había forma de acelerar ese proceso. Todo sucedía instantáneamente cuando lo hacía dentro de mi propio cuerpo, pero señalar eso no ayudaría. Kurobe podría aprovechar sus propias habilidades para hacer una en aproximadamente 3 horas, al parecer, pero como dije antes, no quería que Kurobe se involucrara, quería que se concentrara en la producción de armas. Pero volvamos al primer tema. Una poción completa podría diluirse para crear 100 pociones simples. Estábamos usando agua de un lago subterráneo infundida con magículas, por lo que era algo bastante poderoso. Esta dilución funciona a través de una magia conocida como construcción de membrana, que era el trabajo de Vestar, pero aparentemente Gabiru se había encargado de aprenderla y ayudar también. Habían dividido los deberes de trabajo en partes iguales entre ellos, los Dragonius recogían las hierbas y pocute, Vestar las mezclaba y Gabiru las diluía en 100 dosis cada una. En otras palabras, ahora podríamos potencialmente fabricar 100 pociones simples al día. En aras de la comparación, una poción completa se puede diluir al 5% de fuerza para crear una poción superior, como las producidas en el reino enano. ¿Qué significa exactamente? Aquí hay un resumen rápido. Poción completa. Equivalente a mi propia poción curativa. Una cura en toda regla, capaz de todo, e incluso regenerar las partes del cuerpo faltantes. Poción superior. Cura completamente incluso las lesiones graves. No puede regenerar las partes del cuerpo faltantes. Poción simple. Cura las lesiones hasta cierto punto. Por partes del cuerpo, estoy hablando de miembros de tamaño completo y cosas así, lo que debería dar una idea de lo potente que era. Las magículas dentro de la medicina creaban extremidades temporales, entonces, con el tiempo, la carne y la sangre reales volverían a crecer, tal como era antes. Todo esto era genial, pero conducía a un problema espinoso. ¿Qué tipo de pociones deberíamos estar produciendo? Solo podíamos hacer una poción completa al día, lo que significaba que 20 pociones superiores y 100 pociones simples eran nuestro límite de producción. Sin embargo, con la ayuda de esos médicos en nuestra investigación, parecía que podíamos aumentar nuestra producción diaria a 3 veces esa cifra. Sin embargo, llevaba tiempo cultivar hipocute, por lo que no había una necesidad apremiante de acelerarlo. Perfecto. Una vez que tengamos un proceso de fabricación estable, conservaremos una poción completa para su custodia. Después de eso, haremos 100 pociones simples para satisfacer los términos del contrato del rey Geisal. Luego, pasaremos un día haciendo 20 pociones superiores, que serán una especie de especialidad de Tempest, y nos ayudarán a dirigirnos a un público más amplio. Entonces, lo que sugiero es que hagamos un ciclo para hacer un poco de cada uno. ¿Suena factible? Me lo imagino, Rimuru-sama, una vez que lleguen Johan y sus colegas. Debería poder dedicarme por completo a supervisar el esfuerzo para entonces. Si pudiéramos hacer que esto sucediera, diría que fue suficiente. Era importante, en el futuro, que Vestar sirviera como maestro para nuestros futuros empleados, tanto como estaba seguro de que él querría empujar el trabajo duro en los nuevos muchachos y centrarse nuevamente en la investigación. Si quisiéramos tenerlo fácil, primero necesitábamos un personal totalmente capacitado trabajando para él. Suena genial, entonces. Esperaré mucho trabajo de ustedes dos. Sí, señor. Prometo que lo haré. Con esas firmes promesas, me despedí.
Ahora teníamos nuestra dirección general en su lugar. Por el momento, tomé 10 muestras de cada tipo de poción de nuestro almacén y las coloqué en mi estómago. Pensé que sería bueno presumir ante cualquier comerciante que pasara, especialmente si quería convertirlos en productos de Tempest marca registrada. Sin embargo, es mejor hablar con Kaijin para averiguar cuánto debería cobrarles. La moneda en este mundo tomaba principalmente la forma de monedas o piezas de metal. No había facturas en papel, el papel se acababa de convertir en una mercancía y aún era demasiado costoso. Me sorprendió descubrir que las monedas que circulaban por las naciones occidentales, en realidad se acuñaron en el reino enano, lo que no tenía sentido para mí, pero así es como era. La sabiduría convencional de mi propio mundo era que el valor de una moneda era directamente proporcional al poder de la nación que lo hacía, y esa regla se aplicaba en gran medida aquí también. Algunas de las naciones individuales al oeste acuñaron las suyas, sí, pero las monedas enanas y su calidad garantizada eran tratadas como el estándar oficial en la mayor parte de la tierra. Para decirlo de otra manera, era una moneda clave por aquí, la moneda de una superpotencia. Si quisiera utilizar algún otro dinero de una tierra más pequeña y menos poderosa, estaría sujeto al cuidadoso escrutinio de un intercambiador de dinero, con altas tarifas, por supuesto. El dinero que tenía era las monedas de oro que Kaido me había dado, así que no tenía que preocuparme por eso. La economía de este mundo aún estaba en sus primeras etapas, ya que el dinero no era mucho más que un sustituto del trueque. Pensé que no había nadie emitiendo bonos del gobierno, ni comercio de futuros, ni sistemas que ayudaran a respaldar la confianza de las personas en las monedas. Todo se basaba en intercambios sólidos, para bien o para mal. En cambio, todo esto era posible en las naciones occidentales gracias a un sistema regulatorio dirigido por un equipo llamado Consejo, pero todo comenzó a ser demasiado difícil de entender, y no era como si fuera asunto mío, así que simplemente decidí comprobar eso más tarde. En general, había 3 tipos de monedas en circulación: bronce, plata y oro. Para mí, una moneda de bronce equivalía a alrededor de 10 centavos. Cualquier valor por debajo de 1 centavo se consideraba un cambio simple. Su uso dependía de la moneda de cada nación individual, pero dudaba que estuviera lidiando mucho con algo así. Las monedas de plata equivalían a 100 monedas de bronce, lo que las hacía como un billete de $10. 2 de estas monedas eran la tarifa normal por una noche en la posada de una aldea rural, que, oye, $20 por una habitación de hotel suenan genial, pero no esperes la calidad de un hotel moderno de la tierra o incluso una comida caliente. En todo caso, 2 platas parecían un poco caras. Finalmente, las monedas de oro podrían cambiarse por 100 piezas de plata, lo que las hace equivalentes a alrededor de $1000. Este mundo se basaba en el estándar del oro, lo que significa que el metal tenía un valor inherente en sí mismo, por lo que tenía sentido. Algunos de los campesinos podrían pasar toda su vida sin manipular una sola moneda de oro, lo que facilitaba la medición de qué tipo de prosperidad económica disfrutaban muchas personas. Hablando de cosas que nunca verás, también había algo llamado monedas de oro estelares, o simplemente estelares para abreviar. Estos eran producidos con un proceso especializado de los enanos e inculcadas con un suministro comprimido de magículas, dándoles un valor artístico más allá de su valor monetario. Una de ellas valía 100 monedas de oro, reservándolas para grandes transacciones comerciales y pagos entre países. Lo que tenía sentido, valían alrededor de $100.000 cada una, era realmente más como un certificado de seguridad. Nuestra extravagante noche en aquel club nocturno hace un tiempo todavía me dejaba con 15 monedas de oro con que trabajar, en otras palabras, unos $15.000, lo que significaba que llevaba un presupuesto bastante serio. Aunque no estoy seguro de querer pensar en cuánto me costó esa noche. En resumen, 100 bronces equivalen a una plata, 100 platas equivalen a un oro. Fácil. Entonces, ¿cuánto cobrar por esas pociones? La referencia principal eran las pociones simples a la venta ahora en el reino de los enanos, que se vendían por 3 monedas de plata cada una. Más de lo que pensaba. Ese podría ser el salario de un día entero para alguien. Sin embargo, el principal activo de un aventurero era su salud física. Se consideraba mucho más prudente pagar por alguna poción que arriesgarse a perder unos días o semanas de salario debido a una lesión. Escatimar en tus herramientas de curación en un trabajo de matar monstruos, donde tu vida estaba constantemente en juego, sería una tontería. Incluso si tuvieras un hechicero a mano para la curación,
aún necesitabas cuidarte, la demora antes de que la magia de curación surta efecto podría fácilmente sellar tu destino. Algunos hechiceros eran mejores que otros, por supuesto, pero de cualquier manera, tener una poción de emergencia en la mano era más rápido y mucho más confiable. Con eso en mente, era hora de pensar en pociones superiores. El nivel de curación que proporcionaban estaba en una escala mucho más allá de las pociones simples, lo que tenía sentido, dado que tenían 5 veces más extracto de hierbas y pocute. Por lo tanto, tenían que ser al menos 5 veces el precio, o no valdría la pena elaborarlos. Escucha, jefe, dijo Kaijin cuando le pregunté al respecto, esas cosas serían una ganga incluso al quintuplicar el precio. Yo diría que al menos 20 de plata. Esto no es un juguete que compraría cualquier idiota para su primera aventura. Está dirigida a aventureros con calificación B como mínimo. No tenga miedo de cobrar una comisión, intentemos con 25, tal vez. Todo bien. Lo suficientemente justo. Fue algo muy útil, y de todos modos no quería que me abrumaran los pedidos. 25 monedas de plata también parecían un precio justo, no estaba dirigiendo una organización benéfica. Ya habíamos decidido suministrar pociones simples al rey Geisal por 2 de plata cada una. Entonces, un stock de 100 iría serían 2 monedas de oro, lo que significaba que estaríamos recaudando el equivalente de aproximadamente $2.000 por día. También serían un cliente habitual, y parecía una remuneración decente por los esfuerzos de Gabiru y su equipo. Será mejor ahorrar los márgenes de ganancia más altos para esas pociones superiores exclusivas de Tempest, pensé, venderlas al por mayor por 20 de plata, y eso sería 4 de oro por día, 25 de plata, y eso era 5 de oro. Pero eso dependía de mis habilidades de negociación en el futuro. Bien. Al principio, subiré los precios y obtendré la mayor cantidad de beneficios posible. Y en el futuro, cuando nuestra operación sea 10, 20, o 100 veces mayor, haré todo lo posible para asegurarme de que nuestro tesoro obtenga el máximo de eso. Ese es el espíritu, jefe. Ahora estaba completamente listo para partir. ¡Booo! Había algo en golpear las grandes ciudades que siempre me llenaban de adrenalina. Llegar a un viaje en solitario como este, sin preocuparse por ninguna otra obligación, me hacía sentir libre por primera vez en mucho tiempo. Me gustaba. No podía permitirme desaprovechar esta oportunidad. Por supuesto, había un objetivo que no quería olvidar al aventurarme en tierras humanas. Estaban esos sueños con los niños, sí, y tratar de asegurar algunas nuevas rutas de ventas para nuestras pociones, pero no había olvidado mi objetivo original, conocer a 1 o 2 personas de mi mundo original. Gente como Shizu y sus 2 aprendices, ambos extraños, como ella los describió. Cuando le mostré un poco de cómo era Japón en estos días, también me dio una idea de sus propios recuerdos. Yuki Kagurazaka y Sakaguchi Hinata. Quería verlos a ambos, pero honestamente, esa dama, Sakaguchi Hinata, me asustaba. Ella era el tipo de persona que no confiaba en nada más que en sus propios poderes para sobrevivir. Incluso hace 10 años, ella era igual a Shizu o superior a su poder, lo que me desconcertaba. Podría ser mejor conocerla más tarde y encontrar a Yuki primero. Se decía que era el gran maestro del gremio libre, la posición más alta en la organización, por lo que también tenía que ser bastante capaz. Si tuviera su apoyo como monstruo, no podría pedir a alguien mejor en quien confiar. Marqué todas las cosas que quería hacer mientras mi mente corría con pensamientos sobre los pueblos humanos que aún no había visto. Habían pasado casi 2 años desde que me reencarné en este mundo, y ahora, finalmente podía interactuar un poco con sus naciones. Nuestra propia fortaleza estaba en lo profundo del bosque, detrás de la montaña con la cueva en la que Beldora estaba sellada. El reino enano estaba al noreste de nosotros, el reino de las bestias al sureste y Blumund al oeste. En este momento, 3 carreteras estaban en proceso desde Tempest. La primera, la que nos conectaba al reino enano, esa estaba casi completa. La segunda, que conduce a Eurazania, acababa de comenzar la construcción. La tercera, que se dirigía al reino de Blumund, comenzaría en poco tiempo, imaginé. Había, en términos generales, 2 caminos entre nosotros y Blumund, un sendero que se hundía directamente a través de la tierra del bosque, y otro que era un desvío por Falmut antes de entrar a Jura. Ese camino tomaba más tiempo, pero con todos los peligros en el bosque,
la ruta de Falmouth era la más segura, si tenía tiempo para ello. El grupo de Cabal generalmente tomaba esa, implicaba comenzar en una de las carreteras desde Falmouth o el Reino Enano y tomar un desvío hacia el bosque a mitad de camino. Estos eran senderos difíciles, por supuesto, originalmente creados por animales. Por lo tanto, hacer un viaje de ida y vuelta de Blue Moon a Tempest era una tarea desalentadora. Podría ser sencillo a veces, como lo expresó Cabal, pero es posible que no tengas tanta suerte en el camino de regreso, especialmente si con solo 3 personas el sendero se hace estrecho. Como resultado, incluso un viaje unidireccional tomaba entre 2 y 4 semanas, lo que muestra cuán imposible era programar un viaje con precisión. El mal tiempo o el tipo incorrecto de encuentro con monstruos podría retrasar aún más las cosas. Realmente arriesgabas tu vida en el viaje. Cabal había mencionado ese hecho como una fuente de orgullo. Así que él y yo discutimos todo esto mientras nos preparábamos para irnos. Para ellos, escuchar acerca de una nueva carretera que abría una ruta formal de Tempest a Blue Moon fue una verdadera sorpresa. ¿De qué tipo de camino estás hablando? No prometí que construiría una carretera a Blue Moon. No, lo hiciste, pero, va bastante rápido, ¿no? Lo es. Era un calendario ambicioso según los estándares de mi antigua empresa de construcción, pero con los equipos de monstruos que tenía a mi alcance, me parecía lo suficientemente factible. Debo estar acostumbrándome demasiado a este mundo. No es demasiado rápido, ¿no?, aconsejó Geld. Él había salido de la ciudad con nosotros, para poder unirse a sus equipos en el campo de trabajo. Estoy trabajando duro aquí, pero aún hay espacio para más. Necesito hacer todo lo posible para pagar su generosidad, Rimuru-sama. Hido, Ilan y Cabal parecían aturdidos. Sí, Geld podría decir eso, pero para mí, este tipo de velocidad de construcción es una locura. Quiero decir, incluso con una carretera financiada con fondos nacionales como la que estamos tomando, este nivel de calidad en tan poco tiempo no podría ser real. No, no a esta velocidad. Ni siquiera si tuvieras un equipo de magos trabajando para ti. No sé qué pasa con estos tipos, de verdad. Se asombran por las cosas más pequeñas. Pero estoy seguro de que Cabal y su pandilla se acostumbrarán a las cosas en breve. Bueno, no hay que preocuparse por eso, dije, tratando de cambiar el tema hacia cosas más positivas. Chicos, este será un viaje increíble. Espero que te diviertas guiándome, Cabal. La mención de su nombre hizo que Cabal saliera del aturdimiento extraño en el que estaba. Me dio un gesto de pánico y subió a nuestro carruaje de lobos. Viajamos un poco después de eso, pero por alguna razón, nuestros compañeros humanos no parecían muy alegres. Me miraron, luciendo un poco dudosos de todo el asunto. Tal vez esperaban pasar más de una noche en Tempest antes de volver a salir de viaje. En realidad, habían llegado justo a tiempo, la noche después de haber completado todos mis preparativos. Me sentí un poco mal por eso, pero nos fuimos temprano a la mañana siguiente, según lo planeado. Oye, eso no será un problema. Sí. Has sido muy amable con nosotros, jefe. Oh, claro, para eso estamos aquí. Todos parecían aceptarlo lo suficiente, pero, decidí soltar algunas ideas. Quizás debería haber dejado que se quedaran un poco en la ciudad y descansaran primero. Oh, no, jefe. Cabal sacudió vigorosamente la cabeza. Este carro está casi demasiado bien construido, así que me estaba conmocionando por todo el dolor que tuvimos que pasar en comparación para llegar aquí. Exacto, exacto. Ilan exclamó, claramente esperando esto. Quiero decir, ¿qué tipo de carruaje de cava? Quiero decir, carruaje del lobo es este. No he sentido un solo golpe todo este tiempo. Sí, exacto. Esto es tan cómodo que apenas parece que nos movemos. Bueno, espera. Tuve que detener a Ilan y Hido antes de que se emocionaran demasiado. ¿Qué quieres decir con que no has sentido golpes? Se sienten por todas partes. En carreteras como esta, distribuidas, pero aún sin pavimentar, las ruedas rebotaban con cada pequeño guijarro por el que pasaban. Recorrer caminos como estos a 35 a 40 km/h por hora provocaba muchas sacudidas. Realmente me hizo desear que estos caminos ya estuvieran terminados. Pero Ilan simplemente se rió de la idea. Ja.
Estos apenas cuentan como golpes para mí. Los carruajes de caballos normales no pueden correr tan rápido en primer lugar, y si lo hicieran, harían pasar a los pasajeros por un infierno. Maldición, repitió Gido. Con un carruaje de caballos real, es un hecho que tu trasero lo pasará mal. Viaja en uno por el tiempo suficiente y tendrás dolores y molestias en todo tu cuerpo. Si crees que estas sacudidas son incómodas. Un verdadero carruaje de caballos te hará llorar. Tiene razón, jefe. Estar en un viaje suave como este y escuchar que alguien diga cosas como hombre, esto apesta o ustedes ya están cansados, me hace preguntarme por qué hemos pasado por todas esas penurias hasta ahora, eso es todo. Especialmente si estás listo para explorar estas tierras desconocidas, vigilando a los monstruos que podrían saltar sobre ti en cualquier momento, algo tan fácil como esto no cuenta como un viaje en absoluto. Bueno, ¿qué quieren de mí, chicos? Es un viaje de cualquier manera, ¿no? Sí, bueno, de todos modos, solo relájate. Kaijin no dijo nada en ese sentido cuando fuimos al reino de los enanos. ¿No creen que están exagerando? No. No. Claro que no, no. Agu. Como dije, ¿qué quieren de mí? Bueno, mira, esta es la realidad, ¿sabes? Solo es otra forma de viajar. No, jefe, respondió Gido, lo que te estoy diciendo es que estás loco por pensar eso. Sí. Quiero decir, cuanto más fácil mejor, pero... Eso, y Kaijin no dijo nada de eso porque sus muchachos construyeron esto. Está contento con eso porque tiene tu aprobación, Rimuru. Probablemente por eso no me pareció correcto decir lo obvio. Además, demonios, porque Kaijin y Gaar viven con ustedes de todos modos, jefe. No es extraño. Parecía que no podían ocultar su sorpresa al tener algunos de los mejores artesanos enanos de la Tierra viviendo junto a monstruos como nosotros. ¿Cuál es el problema con eso? Son nuestros amigos. Y si no les gusta tener un viaje agradable y fácil, siempre podríamos caminar. Bueno, no, Solo dije, cuanto más fácil, mejor. No querría nada más, jefe. Si estuvieran tan insatisfechos con viajar cómodamente, pensé que habrían estado mucho más ansiosos por mi sugerencia. Supongo que no. ¡Qué molestia! Está bien, entonces el tema ha terminado, chicos. ¿Qué tal si hablamos un poco más sobre la ciudad en la que viven? Murmuraron unos cuantos perosios, pero incluso tuvieron que admitir que un carruaje de lobos era un viaje bastante impresionante, por lo que dejaron el tema. Nadie me dio este tipo de comentarios durante mi último viaje. Era divertido ver este tipo de diferencias en sentido común entre mis amigos. Estaba planeando comprar un caballo y una carreta una vez que llegáramos a Blumund, pero si les gustaba tanto caminar, tal vez no debería molestarme. Entonces el viaje continuó sin incidentes. Nos habíamos marchado al amanecer y ya era más de mediodía. No puedo creer esto, murmuró Cabal. Esa montaña se ve tan pequeña ahora. Gido y Ilan asintieron con la cabeza. Bueno, sí muchachos. Un Starwolf es un monstruo de rango B por sí mismo, y a diferencia de un caballo, no necesitaba descansar después de tan poca distancia. En todo caso, esto era un trote leve para el estándar de esa especie. Podría continuar prácticamente para siempre a este ritmo. Le mostré a Cabal una sonrisa irónica cuando Geld se giró hacia mí. Rimuru-sama, ¿qué haremos para almorzar? Hay una casa de descanso un poco más adelante. Siempre preparado, nos había preparado comida en un punto de referencia cercano. Bien hecho, Geld. Tomemos un descanso y almorcemos allí. Eso levantó el estado de ánimo de todos en el carruaje. A pesar de sus quejas iniciales, los aventureros ya estaban acostumbrados a viajar en un carruaje de lobos de lujo, incluso disfrutando de la vista desde las ventanas. Hablando de autoabsorción. Una vez que llegamos a la cabaña, Geld saltó del asiento del cochero. El Starwolf que nos empujaba era un doble de cuerpo proporcionado por Ranga, por lo que no había ninguna necesidad de atenderlo. Prácticamente estábamos viajando en piloto automático. Sin embargo, Geld se ofreció a tomar el asiento de cochero de todos modos, alegando que ocuparía demasiado espacio en el interior. Me encantaba lo serio que era siempre, y eso se reflejaba claramente en su trabajo. La imagen perfecta de un artesano, supongo.
Mientras comíamos, discutimos nuestros planes futuros. Por el momento, solo habíamos recorrido aproximadamente la mitad del camino a Blumund. Más de un tercio aún era bosque virgen. Habíamos avanzado conmigo examinando el bosque desde arriba, eligiendo la ruta con la menor cantidad de obstáculos. Elaboramos un plan para construir el camino más adecuado posible después de tomar medidas de altura a intervalos regulares para descubrir cómo se inclinaba el camino. Los hombres de Geld ahora estaban en medio de seguir ese plan y construir la carretera. La tripulación se dividía en 3 equipos, uno para cortar y transportar árboles, uno para nivelar y mejorar la superficie de la carretera, y uno para colocar el pavimento y terminarlo. Tal era la división general del trabajo. La ruta que elegimos no requería grandes desvíos y se extendía por un poco menos de 320 km. Blumund estaba más cerca de nosotros que el reino enano. En el camino había un exuberante bosque, escarpadas montañas y valles, y una gran cantidad de criaturas nativas. Con esta carretera, sin embargo, los comerciantes podrían completar un viaje de ida en menos de una semana. Tendrían que tratar con monstruos, por supuesto, pero aún así sería una ruta atractiva. Un carruaje normal podría terminar el viaje de Blumund a Tempest en 3 días, en lugar de 10 como entre nosotros y Dwargon. Dependiendo de las condiciones, esto significaba que un viaje de reinos humanos a reinos enanos podría completarse en unas 2 semanas. La ruta actual de Falmouth tomaba al menos 3, y aunque los monstruos no eran una amenaza allí, los bandidos y similares sí lo eran, por lo que los costos de seguridad a menudo consumían cualquier potencial ahorro monetario. Podría hacer de nuestra nación un punto aún más importante en la infraestructura local. Pero me estoy adelantando. Por ahora, después de más o menos una hora de viaje en el carruaje de lobos, llegaremos al borde de la construcción actual. A partir de ahí, imagino que cambiaríamos a caminar. Ah, entonces ahí es por donde viajaremos, comentó Cabal con entusiasmo. Él estaba en lo correcto. Ciertamente. Hagan que me sienta orgulloso. Por supuesto. Absolutamente. Ya era hora de que tuviera algo que hacer, jefe. Todos estaban ansiosos por empezar, así que imaginé que estaba bien. Pronto, nuestro almuerzo estaba completo y estábamos de vuelta en el camino. 2 horas más tarde, Geld y su tropa de Igork se despidieron mientras entrábamos a pie en el bosque profundo que teníamos delante. J.E. Mejor ten cuidado, jefe. Esto ya es el gran bosque de Jura. La guarida de los monstruos. Pero no te preocupes. Estás con nosotros, así que... Déjanos el trabajo pesado, jefe. Ciertamente estaban entusiasmados ahora. Me alegré. Sin embargo, tratar de convencer a un residente del gran bosque de Jura como yo de que se trataba de una guarida de monstruos, parecía un esfuerzo inútil. Cabal rápidamente sacó una daga y comenzó a deslizar las enredaderas en espiral por delante, abriendo un espacio lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pasar. Mientras tanto, Gido puso una oreja en el suelo, buscando monstruos violentos en el área, mientras Ilan corría y lanzaba hechizos para otorgar a todos cosas como repelente de insectos, detección de venenos y algo de defensa corporal ligera. Un bosque como este estaba cargado de peligro potencial, desde picaduras de insectos venenosos hasta espinas en vides colgantes. Me impresionaban, este ciertamente no era su primera expedición. Estaba en forma humana, usando mi máscara. Nadie me confundiría con un monstruo ahora. Solo era el pequeño compañero extraño de un grupo de aventureros igualmente extraños. «Hey», preguntó Gido, ¿por qué te molestaste en ponerte esa máscara? La verdad es que, todavía no puedo ocultar completamente mi aura. Sería malo si quedara atrapado en una barrera mágica, y la gente descubriera que soy un monstruo, así que este es por si acaso. Seguro que no me pareces uno, murmuró, pero no me presionó más. Continuamos en esta línea durante 3 horas. Ya era de noche, era hora de prepararnos para la cena, pero ninguno de los 3 mostró signos de querer descansar. En cambio, estaban discutiendo algo, el sudor frío goteaba por sus frentes. Estábamos en un camino en el que, por alguna razón, recordaba haber estado antes. ¿Qué estaban haciendo? Pensé que podría dejarles cosas por ser veteranos y todo eso. Uno de ellos incluso parecía listo para llorar. Será mejor que intervenga. ¡Ey!
Ustedes no están perdidos, ¿verdad? No, por supuesto que no, sería imposible. Cabal estaba hablando de forma graciosa. No me gustaba eso. Estamos bien. Abrí un mapa en mi mente, este era definitivamente un camino que habíamos atravesado anteriormente. Tal vez solo lo estaba imaginando. Espera, no puede ser. Dejen de joderme, chicos. Están perdidos, ¿verdad? Los tres se estremecieron. Lo sentimos. Gritaron sus disculpas al unísono, inclinando sus cabezas hacia mí. Estaban perdidos. Estos tipos son realmente profesionales. Ah, bueno. No teníamos tanta prisa, y no tenía ganas de acampar. Habría cabañas instaladas en la zona de construcción, podríamos descansar allí. Regresamos en aproximadamente una hora, siguiendo el rastro que abrimos. Usé comunicación de pensamiento para advertir a Geld, así que tenían comida lista para nosotros a nuestra llegada. Mis tres compañeros no podrían haber parecido más tímidos. ¿Cómo podríamos habernos perdido en un lugar así? Me duele un poco mi confianza. Sí, y se supone que soy un profesional en los senderos del bosque, así que esto es aún peor para mí. Guido pareció tomarlo más personal, pero todos se sentían abatidos, dado lo mucho que querían presumir a mi alrededor. Geld respondió mostrándoles a todos una sola flor. Tal vez esta fue la causa. ¿Qué es eso? Ah. Ilan exclamó. Eso es una flor de desconcierto, no. Son un objetivo de colección para misiones con clasificación B. No es exactamente fácil de conseguir. Esta flor, que tiene un efecto alucinante en sus alrededores, era rara y buscada para su uso en artículos mágicos. Sí. Esta cosa también ha estado retrasando nuestro propio esfuerzo laboral hoy. Se inclinó ante el trío. Lo siento, no se los advertí antes. No se había molestado, explicó, porque pensó que no podíamos perdernos con mi habilidad percepción mágica. Tenía un punto. Dado que volé sobre este bosque para ayudar a planificar la ruta, la idea de que me perdiera caminando nunca se le habrá ocurrido. No era culpa de Geld. En todo caso, era mía, por querer tener una auténtica experiencia de aventurero sin ningún tipo de trampa. Oh, no, lo siento por ser negligente. Los ayudaré mañana. Geld ya había hecho que sus hombres rastrearan y arrancaran las flores de desconcierto en el área, para que no interfieran más con el trabajo. Había más de 100 metidos en una bolsa dentro de su almacén. Parecía una buena oportunidad, así que los tragué en mi estómago y los analicé. Eso pareció alegrarlos, quemarlas solo liberaría los alucinógenos en el aire, y enterrarlas podría hacerlas echar raíces y amenazar a los transeúntes nuevamente. Si fueran lo suficientemente útiles para que el gremio asignara misiones por ellas, entonces era un ganar-ganar, supongo. Ese fue nuestro primer día de viaje. A la mañana siguiente, como prometí, planeé brindarle a mi equipo de aventuras toda mi asistencia. Hora de brillar, glotón. Pensé mientras señalaba mi mano derecha hacia adelante. En un instante, los árboles y el crecimiento frente a nosotros desaparecieron. Oye, Geld, me gustaría devorar el ancho suficiente para que puedas construir el camino, pero por desgracia, eso va a tomar demasiado tiempo. Solo devoraré lo que se interponga en nuestro camino y lo pondré en una gran pila, así que puedes limpiarlo después. Sí, señor. No hay que preocuparse por eso. Ese es nuestro trabajo. Con su aceptación, me comí los árboles y la vegetación en nuestro camino mientras caminaba. Fue mucho más rápido que ayer. Me estás tomando el pelo. Esto es una locura. Te digo que esto es una locura. Sé que Rimuru no es normal, pero esto es solo. Parecía estar asustando un poco a mis compañeros, pero no estaba preocupado. Oigan. Dejen de mirar y comiencen a seguirme. Estábamos de vuelta en el camino. Después de aproximadamente una semana de esto y aquello, finalmente llegamos al final del bosque. Fuimos principalmente a lo largo del sendero que originalmente inspeccioné desde el aire, y no perdimos mucho tiempo en el camino. Sin embargo, no tenía prisa. Había estado disfrutando de las vistas y maravillas a lo largo del viaje. Nunca me cansaba en mi forma de slime, realmente, y por definición nunca me ensuciaba, así que ciertamente tuve un viaje más fácil que otros. Sin embargo, la magia de limpieza de Ilan,
o lo que sea que ella haya usado, ayudó mucho. Lo probé y mi versión era más poderosa, así que lo lancé al resto. Y según los informes, el viaje les resultó un poco más placentero. Construir una fogata era muy fácil, y teníamos mucha comida con nosotros. Sin embargo, el carruaje de lobos en mi estómago, con largos asientos tipo sofá y un techo sólido, era excelente. Había sofás en la parte delantera y trasera, uno frente al otro, permitiendo que dos personas los usaran como camas. No necesitaba dormir y, por lo tanto, podía vigilar todas las noches, pero fueron demasiado educados para dejarme. Así que dos de nosotros nos turnamos para vigilar mientras dos descansaban adentro. Era mucho más relajante que muchas posadas, así que a los otros tres les encantó. Rimuru, dijo Ilan, sonriéndome, seamos compañeros de aventuras para siempre. No podría decir que sí a eso, pero me alegra que hayan disfrutado viajar conmigo, al menos. Tal vez la vida hubiera sido muy diferente si no fuera el líder del bosque de Jura, Probablemente podría dejar la mayoría de las operaciones a Rigurd y al resto de mi burocracia, pero no podría desaparecer para siempre. Continuará.